¿Qué harías si tu mayor fan se convierte en tu peor pesadilla? Imagina estar atrapado no solo físicamente, sino también bajo la sombra de alguien que conoce toda tu historia, pero lo usa en tu contra. Hoy estaré hablando de Misery de Stephen King, una de las novelas más impactantes de este autor, una obra que nos sumerge en los rincones más profundos de la obsesión y también de la mente humana. Esta novela nos lleva al extremo de ver cómo la obsesión puede ser un poder destructivo y en donde todo esto, la verdadera amenaza es el fanatismo y la obsesión. La historia comienza con Paul Sheldon, un escritor famoso de una serie de novelas que la protagonista se llama Misery Chastain. Después de analizar el manuscrito de su nueva novela, en la que decide dar un giro a su carrera y cerrar la saga de Misery, Paul sufre un accidente automovilístico en una carrera cubierta de nieve. Es rescatado por Annie Wilkes, una ex enfermera y su fan número 1. Lo que parece un acto de bondad se convierte en toda una pesadilla para Paul, ya que cuando Annie descubre que Paul mató a su queridísima Misery en su último libro, furiosa ella lo obliga a escribir una nueva novela en donde resucita a este personaje. Paul, prisionero en la casa remota de Annie, debe enfrentarse no solo a sus heridas físicas, sino también a la violencia psicológica y emocional de su captora. La lucha por sobrevivir de Paul, combinada con la escalofriante locura de Annie, es el eje de esta historia. Y bueno, eso es de lo que trata Misery. Aunque Misery es considerada como un clásico del suspenso y también es una obra rica en varios significados en donde el autor explora diferentes temas. El primer tema que puedo destacar es la obsesión y el poder destructivo, en donde Annie lleva su admiración a este escritor a niveles muchísimo más peligrosos. Su obsesión no solo controla la vida de Paul, sino que también lo obliga a moldear su obra literaria según sus deseos, convirtiendo la creatividad en una prisión. Otro tema que también puedo destacar bastantísimo es el aislamiento, ya que se encuentran en una casa remota en medio de la nada y se puede ver esa desconexión de Paul de todo el exterior y se puede ver toda esa sensación de encierro y ese aislamiento que dura casi toda la novela. Este aislamiento físico intensifica su lucha interna contra la locura de Annie y sus propios temores. Y otro tema que también quiero tratar antes de entrar un poquito a analizar los personajes son los aspectos psicológicos. Aunque hay momentos muy fuertes de parte de Annie hacia Paul físicamente, también se puede ver cómo Paul sufre mentalmente. Annie manipula sus emociones creando una atmósfera de terror constante que afecta tanto a los personajes como al lector. Ahora, entrando a analizar un poco los personajes, pues son dos, como ya lo había mencionado, que es Paul y Annie. Paul es un hombre llevado al límite. Su evolución de víctima pasiva a luchador es fascinante a medida que se enfrenta a Annie. También lucha con sus propios miedos y encuentra fuerza en su instinto de supervivencia. Por otro lado, Annie, que creo que es una de las villanas más inolvidables que Stephen King ha creado. Ella es carismática, aterradora y profundamente perturbadora. Su comportamiento refleja el trastorno bipolar y también ciertos rasgos de límite de personalidad o incluso rasgos psicopáticos. Annie es impredecible, lo que la convierte en una amenaza constante y una fuerza de tensión en cada página. Considero que Annie está mucho mejor construida que el personaje de Paul, ya que al ser esta villana con estos trastornos, pues la hacen en verdad una figura de tenerle miedo. Si bien cierto libro no es de un terror sobrenatural, sino más bien puede ser un terror psicológico, bastante suspenso, y ahí es cuando uno se puede ver a qué verdad le tiene uno miedo, si algo sobrenatural o a una persona. Por eso creo que el personaje de Annie está bastante bien construido, porque se puede ver el trastorno bipolar muy bien detallado, porque hay ciertas partes en donde la manía está a punta o también la depresión está muy bajo, porque en ciertas escenas se ve como Annie pues agrede a Paul física y mentalmente, pero también hay ciertos momentos en donde ella está muy deprimida y en donde básicamente le dice: si me voy yo, te vas tú, y ahí queda todo. E incluso por la depresión que ella surge, se va unos cuantos días y Paul se queda solo. Allí también se puede ver ese aislamiento que ya les hablé, en donde Paul decide sobrevivir. Y como lo digo, el personaje de Annie está mucho mejor construida que el personaje de Paul. La narrativa de Stephen King en Misery te atrapa casi desde el inicio. Digo casi porque, como ya es costumbre en las novelas de Stephen King, siempre se demora un poquito en ir introduciendo los personajes, introduciendo los escenarios, pero siempre es gratificante cómo va a ir avanzando. Como dije, la historia se desarrolla en la casa con estos dos personajes y refuerza incluso la idea de la claustrofobia, del encierro, y se nota esa tensión cuando Paul está solo, cuando también Annie entra a la escena y cuando está con él, se nota bastante estos temas también.
El estilo de Stephen King es directo pero lleno de detalles que surgen al lector en la mente de Paul. A través de sus pensamientos sentimos su angustia, su desesperación y también su ingenio mientras trama su escape. La tensión nunca desaparece y cada página te deja con ganas de saber qué sucederá. Esta narrativa en Misery me gustó bastante, que creo que va de menos a más. En ciertas partes como que se vuelve un tanto lenta, pero después se va disfrutando más la lectura y se ve, como digo, todo esa claustrofobia, ese encierro que siente Paul y también esa presión de Annie, toda esa obsesión que está, como digo, bastante bien construida. Ahora, un par de datos curiosos que quiero mencionar sobre Misery. El primero pues es el título, porque Misery como que tiene un doble significado. Primero es el nombre ficticio, ¿no? Pero también el significado que pues de esa desdicha, esa miseria, que es básicamente el libro. Y ese segundo dato que, bueno, en lo personal me gustó bastante, es ese guiño o esa referencia al Resplandor, porque hay una escena en donde hacen referencia al Overlook, en donde este hotel se incendió y pasaron varias cosas. Entonces puedo decir que esto pasa en el mismo universo del Resplandor. Para mí el Resplandor es una de las mejores novelas que Stephen King ha creado. Todo este universo es fascinante, me gustó bastante el Resplandor y cuando lo leí sí quedé choqueado, porque sí pensé que iba a haber algo sobrenatural, algo que pasó en el Resplandor, pero en realidad no, sino más bien es una cosa distinta en donde, como lo dije, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Algo sobrenatural o a una persona que pues puede estar perturbada, que pueda hacer daño? Y como digo, esto lo lleva a una obsesión a Annie mucho mayor de solo ser su fan, mucho mayor de su admiración. Como digo, este guiño del Resplandor sí me gustó bastantísimo. Ya estaré haciendo una reseña del Resplandor y también de Doctor Sueño, que bueno, Doctor Sueño me gusta también porque está ambientado en el universo del Resplandor. Es una secuela bastante buena. Pero bueno, eso ya lo dejaré en una próxima reseña. Y bueno, para ir cerrando con este video, puedo decir que Misery es mucho más que una novela de terror psicológico, si lo podríamos llamar así, ya que esta es una obra que explora los límites de la mente humana y el peso de las expectativas y la lucha por la libertad. Si disfrutas de historias intensas llenas de suspenso, con personajes inolvidables, este libro es para ti. Entonces, ¿te atreves a leer Misery? Si es que sí, déjame saber en los comentarios, o si ya lo leíste, déjame saberlo, porque sé de muchas personas que Misery es uno de sus libros favoritos de Stephen King. Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre ese límite de la admiración que lleva a esta obsesión en donde puede ser destructiva. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.